Buenos días compañeros, doctora. El día de hoy me toca presentarles el capítulo 27 de Trauma del libro White Faroa, específicamente la sección de la introducción y lo que corresponde a trauma dentoalveolar. Bueno, para comenzar, a modo de introducción, como ya hemos visto en otros seminarios, el examen radiológico va a ser un componente esencial de la evaluación diagnóstica de cualquier paciente con traumatismo, ya sean dientes o maxilares. Esto porque nos va a brindar información bastante importante sobre la presencia, la ubicación y la orientación de los planos y fragmentos de la fractura, y por otro lado también nos va a dar información respecto a la participación de estructuras anatómicas vecinas y la presencia de posibles objetos extraños que pueden haberse incrustado en los tejidos blandos. Y también es importante considerar que las imágenes postterapéuticas, siempre y cuando se tomen iniciales y finales, van a permitir el seguimiento del trauma y la detección de cambios a largo plazo que puedan haber sido ocasionados por este mismo trauma. En el caso de los pacientes con traumatismo en los dientes y procesos alveolares de soporte de los maxilares, deben ser siempre evaluados con imágenes. Estos exámenes van a ser necesarios antes del tratamiento definitivo, especialmente en aquellos pacientes pediátricos en los que al manipular la raíz de un diente temporal traumatizado se podría potencialmente dañar el germen del diente permanente subyacente. Las imágenes intraorales son siempre la primera opción y proporcionan la mejor resolución de imagen respecto a la detección de fracturas coronales y radiculares y además el posible desplazamiento del diente en el alveolo. Para poder identificar eficazmente las fracturas radiculares, es necesario realizar al menos 2 imágenes periapicales con diferentes angulaciones horizontales de las de rayos X. Además, el examen idealmente debe incluir imágenes intraorales de los dientes del arco opuesto. Cuando la apertura del paciente es limitada debido a un traumatismo, se puede también utilizar imágenes oclusales transversales, en vez de las imágenes periapicales, o también utilizarlas como complemento. Y además, en el caso de pacientes pediátricos, se puede utilizar un receptor tamaño 2 para poder tener estas mismas imágenes oclusales. Las radiografías panorámicas van a ser un método de imagen conveniente para examinar una amplia región anatómica con el fin de poder localizar lesiones dentoalveolares y detectar fracturas mandibulares en algunos casos. Sin embargo, la resolución de esta imagen a menudo va a ser inadecuada para evaluar de forma crítica las lesiones traumáticas de los dientes y el hueso de soporte, especialmente si el trauma fue ubicado en las regiones anteriores de los maxilares. Por otro lado, la tomografía computarizada de ascónico, al ser utilizado con un campo de visión pequeño o limitado, va a proporcionar imágenes multiplanares de alta resolución y puede facilitar enormemente la identificación de fracturas que involucran los dientes y los procesos alveolares. En el caso de que faltara un diente o un gran fragmento de alguno de estos, se puede tomar una imagen de tórax o de abdomen para proporcionar información sobre una posible aspiración o ingestión accidental. En el caso de laceraciones en los labios o las mejillas, también es importante evaluar los tejidos blandos para poder detectar posibles cuerpos extraños incrustados o fragmentos dentales. Esto se puede lograr de manera relativamente simple, exponiendo un receptor intraoral colocado de forma adyacente al tejido blando traumatizado. Y si la laceración está en la lengua, se puede realizar un examen por imágenes con una imagen de proyección oclusal mandibular. Alternativamente, la lengua también puede sobresalir y luego tomarse una imagen con un receptor colocado adyacente al sitio de la laceración. Generalmente estas imágenes suelen tomarse con baja exposición para poder examinar de mejor forma. En el caso de los signos radiológicos de fractura, las fracturas en general se denominan erróneamente como líneas, a pesar de que tienen una naturaleza tridimensional. Las fracturas representan planos de escisión a través de un diente o un hueso y estos pueden extenderse profundamente en los tejidos. Es posible pasar por alto una fractura si el plano de esta no está alineado con la dirección de las de rayos X incidente en una sola imagen plana. En el caso de los signos generales que pueden indicar la presencia de una fractura en un diente o un hueso, están en primer lugar la presencia de una o dos líneas radiolúcidas normalmente definidas dentro de los límites anatómicos de una estructura. Las líneas radiolúcidas que se extienden más allá de los límites de la mandíbula probablemente van a representar una estructura superpuesta. Ahora, si una línea se extiende más allá de los límites de la raíz de un diente, puede representar un canal neurovascular superpuesto. En segundo lugar, se puede observar un cambio en el contorno anatómico normal o la forma de la estructura, una simetría notable o un cambio en el contorno del plano oclusal que también podrían indicar la presencia o la ubicación de una fractura.
En tercer lugar, una pérdida de la continuidad de una línea contorneal externa, que también se podría observar como un espacio que se puede ver tipo gap o como tipo escalón, en el cual los dos fragmentos se han desplazado entre sí. O bien, en cuarto lugar, se puede observar como un aumento de la radiopacidad de una estructura cuando dos fragmentos de diente o de hueso se superponen, la región puede aparecer doblemente radioopaca y la región adyacente a esta zona radioopaca se debe analizar en busca de una discontinuidad de los bordes o deformidades tipo escalón, como se escribió anteriormente. Las lesiones dentoalveolares pueden afectar a todos los grupos etarios y pueden ser ocasionados por múltiples causas, incluyendo la causa iatrogénica, la cual es el trauma dental más reclamado relacionado con procedimientos que involucran anestesia general. El sistema de clasificación de Andreasen de lesiones dentoalveolares se utiliza ampliamente para facilitar la comunicación y planificación de tratamiento de las lesiones en dentición temporal y permanente. Este sistema clasifica las lesiones de tejido duro en tres grupos. En primer lugar, las fracturas dentales, en segundo lugar, las lesiones de tejido periodontal y en tercer lugar, las lesiones del hueso de soporte. Como podemos ver entonces en la clasificación de lesiones dentoalveolares, en primer lugar encontramos las fracturas dentales, las cuales incluye a la infracción de esmalte, la fractura coronaria no complicada, fractura coronaria complicada, fractura coronaradicular no complicada y fractura coronaradicular complicada. Luego, en el caso de las lesiones de tejido periodontal, encontramos a la concusión, a la subluxación y a la luxación. Y finalmente, las lesiones del hueso de soporte, en las cuales encontramos a la conminución de hueso alveolar, fractura alveolar de pared simple, fractura de proceso alveolar y fractura de maxilar o mandíbula. Para comenzar, respecto a las fracturas dentales, es importante mencionar que las fracturas de la corona dental van a representar aproximadamente el 25% de las lesiones traumáticas en dientes permanentes y el 40% de las lesiones en los dientes temporales. Dentro de este grupo encontramos la infracción coronaria, la cual corresponde a fracturas y grietas de esmalte, pero sin pérdida de sustancia de este. En segundo lugar, la fractura coronaria no complicada, la cual involucra pérdida de sustancia de esmalte o de esmalte y dentina, pero sin presentar exposición pulpar. Y en tercer lugar, las fracturas complicadas coronarias, que van a ser fracturas que afectan esmalte, dentina y presentan exposición pulpar. Como podemos observar en este esquema, en la imagen A vemos la infracción coronaria, la cual solo se observa una pequeña grieta en el esmalte, pero no se observa pérdida de sustancia. En el caso de la imagen B, vemos un ejemplo de fractura coronaria no complicada. En el caso de la imagen C, vemos un ejemplo de fractura coronaria complicada porque ya involucra exposición pulpar. Y en las imágenes D, E y F vemos diferentes tipos de fractura coronaradicular que iremos detallando a continuación. En el caso de las características radiológicas de las fracturas coronarias, los objetivos de las imágenes van a ser identificar la ubicación y la extensión de la fractura y la relación de esta con la cámara pulpar. Las imágenes también nos van a proporcionar un registro para poder comparar con imágenes futuras para monitorear el desarrollo de posibles consecuencias patológicas a causa del trauma, como por ejemplo una inflamación periapical, interrupción del desarrollo radicular o bien una reabsorción de la raíz. La evaluación inicial de un trauma dental se suele realizar generalmente con imágenes intraorales, pero además es posible que sea necesario realizar imágenes de los tejidos blandos adyacentes para localizar fragmentos dentales que podrían estar incrustados o presencia de cuerpos extraños. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se observa una fractura de un borde incisal y en el caso de la imagen de la derecha vemos una imagen de la lengua para localizar un fragmento dentario el cual estaba incrustado en el tejido blando. Continuando ahora con las fracturas coronarradiculares, este tipo de fractura que involucran tanto la corona como la raíz van a complicarse con mayor frecuencia debido a la exposición del tejido pulpar. Los dientes permanentes se ven afectados aproximadamente con el doble de frecuencia que los dientes temporales y la mayoría de las fracturas coronarradiculares de los dientes anteriores van a ser resultado de un traumatismo directo, en contraste con los dientes posteriores que están predispuestos a esta fractura por grandes restauraciones o bien por caries extensas. En el caso de los fragmentos, el desplazamiento de estos suele ser mínimo y el fragmento coronal puede estar móvil. Respecto a las características radiológicas de las fracturas coronarradiculares,
La manifestación de una fractura en imagen 2D convencional va a depender de la angulación relativa que se le dé a las de rayos X, según donde incida con el plano de la fractura y también según el grado de separación de los fragmentos. Si el haz de rayos X está correctamente alineado a lo largo del plano de la fractura, esta se va a representar como una línea única radiolúcida bien definida que va a estar confinada a los límites anatómicos de la raíz. Por otro lado, si el haz de rayos X atraviesa el plano de forma oblicua, la fractura de la raíz va a aparecer como una línea mal definida o como dos líneas discretas que van a converger en las superficies mesial y distal de la raíz. Generalmente la identificación de fracturas coronoradiculares puede ser un desafío y se deben utilizar imágenes oclusales y periapicales para una evaluación inicial con múltiples imágenes que sean tomadas con diferentes angulaciones, tanto horizontales y verticales, para poder maximizar de mejor forma la detección del plano de la fractura. Como podemos observar nuevamente en este esquema, en el caso de la imagen D y E vemos fracturas coronoradiculares. En el primer caso, en el caso de la imagen D, vemos una no complicada y en el caso de la imagen E, una ya complicada que involucra la pulpa. En el caso de la imagen F ya tenemos una fractura radicular que vamos a detallar a continuación. Entonces, con las fracturas radiculares, estas van a clasificarse en horizontales o verticales según la orientación del plano de la fractura y todas van a involucrar al tejido pulpar. En el caso de las fracturas horizontales, el plano de la fractura va a variar en angulación desde uno que podría ser más oblicuo a uno que podría ser más horizontal a través del grosor de la raíz. Por otro lado, los planos de fractura que son verticales se van a extender de forma longitudinal desde la corona hacia el vértice o hacia el ápice del diente y generalmente a través de las superficies radiculares vestibular y lingual. Respecto a las características radiológicas de las fracturas radiculares, como se ha descrito anteriormente, la manifestación de una fractura radicular en las imágenes 2D va a depender también de la angulación relativa de las de rayos X, según cómo éste incida con el plano de la fractura, y del grado de separación de los fragmentos. Puede también manifestarse como una línea radiolúcida bien o mal definida, o también como dos líneas discretas que van a converger en las superficies mesial y distal de la raíz. Las fracturas radiculares horizontales pueden ocurrir a cualquier nivel de la raíz e involucrar una o más raíces en el caso de los dientes multirradiculares. Además, la mayoría de las fracturas van a ocurrir en los tercios apical y medio y el plano de fractura suele ser en orientación diagonal a través de la raíz. Bueno, como podemos ver en estas imágenes, en el caso de la imagen A vemos una fractura horizontal reciente en un incisivo superior. Y en el caso de la imagen B ya vemos una fractura que está en proceso de cicatrización con un ligero desplazamiento de los fragmentos. Y en el caso de la imagen C tenemos también una fractura en proceso de cicatrización en la cual se observa reabsorción radicular y separación de los fragmentos fracturados. El aspecto de las imágenes de las fracturas radiculares en el caso en que no se presente desplazamiento suele ser sutil, como hemos mencionado en otras oportunidades, y puede requerir además múltiples exposiciones de imágenes con diferentes angulaciones. Sin embargo, estas fracturas pueden no ser evidentes en imágenes periapicales, especialmente cuando se toman de forma inmediata después del episodio traumático. Una inflamación posterior del ligamento periodontal en la zona adyacente a la fractura o bien un cierto grado de reabsorción radicular pueden aumentar la separación visible entre los fragmentos y de esta forma facilitar la detección de las fracturas en las imágenes. En algunos casos, cuando el plano de la fractura no es visible, la única evidencia observable puede ser un aumento localizado del ancho del espacio periodontal adyacente a la zona de la fractura. Ahora, en el caso de las fracturas de mayor duración, el ancho del plano de la fractura tiende a aumentar debido a la reabsorción de las superficies que han sido fracturadas y con el tiempo se puede también observar calcificación y obliteración de la cámara y del canal pulpar. Bueno, como dijimos anteriormente, en algunos casos en los cuales en la imagen periapical no es visible el rasgo de fractura, solo se puede detectar la zona en la cual posiblemente se encuentre esta por el aumento del ancho del espacio periodontal localizado, como se puede ver en la imagen A de la imagen que tenemos acá a mano derecha.
Pero si observamos una imagen a largo plazo, que es la imagen B, vemos que aumenta el plano de fractura y la separación del fragmento por una posible reabsorción de los mismos fragmentos que han sido fracturados. En el caso de las fracturas verticales, el plano de fractura se encuentra a lo largo del eje vertical de la raíz, y en el caso de las fracturas que no estén desplazadas y fracturas en plano mesiodistal, suelen ser indetectables en imágenes periapicales y plantean un desafío diagnóstico. Además, estas fracturas verticales son mucho más frecuentes de ver en dientes tratados endodónticamente que presentan restauraciones con núcleo metálico. Como podemos ver en la imagen de la derecha, en la imagen A, que vemos la fractura vertical a través de la raíz de un primer premolar mandibular que había sido tratado endodónticamente, y el plano de la fractura se extiende a lo largo del canal radicular y se ve desplazamiento del fragmento. Y en el caso del diente, en la imagen B, vemos una fractura radicular a través de la raíz de un canino mandibular con un desplazamiento ya importante de los fragmentos fracturados. Recientemente se han utilizado con mayor frecuencia COMIM-CT con un FOV pequeño y de alta resolución para poder evaluar dientes con fracturas radiculares, ya que las imágenes de COMIM-CT van a ofrecer vistas multiplanares del diente y por lo tanto van a superar esta limitación de la orientación del haz de rayos X que presentan las imágenes 2D. Además, el COMIM-CT también nos va a proporcionar una mejor descripción del hueso perirradicular adyacente y del proceso alveolar de soporte. Como podemos ver en esta imagen inferior, vemos en el caso de la imagen A una sección que nos muestra una fractura vertical a través de la raíz de un incisivo maxilar que había sido tratado endodónticamente y restaurado con una corona de espiga. En el caso de la imagen B, vemos otra fractura radicular en un incisivo maxilar con exposición pulpar. Actualmente, las pautas de la Academia Estadounidense de Radiología Oral y Maxilofacial y la Asociación Estadounidense de Endodoncia van a recomendar que se use el COMIM-CT con un FOV pequeño y que sea considerado como la modalidad de imagen de elección cuando el examen clínico y las imágenes intraorales 2D no sean concluyentes en la detección de una fractura radicular vertical. Como podemos ver en esta imagen, en el caso de la imagen A, vemos una imagen periapical bidimensional de un incisivo central maxilar y que no muestra aparentemente ningún signo de fractura radicular. Y en el caso de la imagen B y C, ya vemos imágenes del COMIM-CT que le tomaron y vemos claramente que existe una fractura radicular con incluso reabsorción de los márgenes de la fractura. Sin embargo, una de las desventajas del COMBIM es que, como ya dijimos, en el caso de las fracturas radiculares verticales, estas van a ser más frecuentes en dientes que han sido tratados con endodoncia y en aquellos con restauraciones con núcleo metálico. Esto va a dificultar el diagnóstico debido a los artefactos de los materiales muy atenuantes, como por ejemplo la gutapercha y el metal, que pueden degradar la calidad de la imagen, dificultando o incluso imposibilitando la identificación de la fractura. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, la presencia de una fractura vertical también puede identificarse de forma indirecta por la presencia de un ensanchamiento focal del espacio del ligamento periodontal adyacente al sitio de la fractura. Como podemos ver en esta imagen, vemos un segmento de un corte panorámico en un COMBIM con field of view pequeño y se muestra una imagen oscura que va paralela al relleno endodóntico del canal en la raíz mesial. Y esto es producto del endurecimiento como del haz de rayos, que es un artefacto que se podría malinterpretar como una fractura vertical radicular. Continuando con el segundo grupo de lesiones correspondientes a aquellas del tejido periodontal, es importante que los pacientes con traumatismo dentoalveolar se examinen clínica y radiológicamente para poder evaluar naturaleza y extensión de posibles lesiones a los tejidos periodontales. En primer lugar, vamos a comenzar con la concusión, que corresponde a una lesión por aplastamiento de las estructuras vasculares ubicadas a nivel del ápice de la raíz del diente y del ligamento periodontal, lo que va a resultar en un edema inflamatorio. Como podemos ver aquí en la imagen, se observa un ensanchamiento del espacio periodontal en los incisivos superiores, posterior a una concusión dental.
Bueno, respecto a las características radiológicas de esta lesión, habitualmente la apariencia de imagen de una conclusión dental suele ser muy sutil, puede que no hayan cambios visibles o bien haber un ensanchamiento localizado del espacio del ligamento periodontal apical, y también se pueden producir cambios en el tamaño de la cámara pulpar y los canales radiculares en los meses y años posteriores a la lesión traumática, particularmente en dientes que aún están en desarrollo. Como podemos ver en esta imagen, se observa obliteración de la cámara pulpar, pero en el canal radicular vemos una reabscesión radicular interna. En segundo lugar encontramos a la subluxación, la cual es una lesión del tejido periodontal que va a causar un aflojamiento anormal del diente, pero sin desplazamiento de este. Respecto a las características radiológicas, al igual que en la concusión dental, las manifestaciones imagenológicas son sutiles, sin cambios visibles o con un ensanchamiento localizado del espacio del ligamento periodontal apical. Bueno, y en tercer lugar tenemos a la luxación, la cual es una dislocación del diente de su alvéolo después de cortar la inserción periodontal. Estos dientes son anormalmente móviles y desplazados de su posición original. Dependiendo de la magnitud y la dirección de las fuerzas traumáticas, estas pueden causar una luxación intrusiva, en la cual se observa desplazamiento del diente hacia el proceso alveolar, o bien una luxación extrusiva, en la cual se observa desplazamiento parcial del diente fuera de su alvéolo, o bien una luxación lateral, en la cual se produce el movimiento del diente en alguna dirección diferente de las otras dos ya mencionadas. Respecto a las características radiológicas de la lesión de luxación, los exámenes por imágenes de estos dientes que presentan luxación van a demostrar la extensión de la lesión de la raíz en el ligamento periodontal y el proceso alveolar. Una imagen que se obtiene al momento de la lesión puede servir como un valioso punto de referencia para comparar con imágenes posteriores al trauma. En el caso de la intrusión, esta puede resultar en la obliteración parcial o total del espacio del ligamento periodontal apical, y pueden ser necesarias múltiples proyecciones radiológicas, incluidas imágenes oclusales, para poder mostrar de forma correcta la dirección del desplazamiento del diente y la relación de este diente desplazado con los dientes adyacentes y la corteza externa del hueso alveolar. En el caso del diente que ha sido extruido, este puede mostrar grados variables de ensanchamiento apical del espacio del ligamento periodontal, dependiendo de la magnitud de la fuerza extrusiva que se haya generado. En el caso de los dientes luxados lateralmente, con cierto grado de extrusión, se puede observar un espacio periodontal ensanchado con mayor ancho en el lado del impacto. Bueno, como podemos ver en estas imágenes, en el caso de la imagen a mano izquierda, se puede observar un incisivo central maxilar intruido posterior a un trauma. Se puede observar también que hay presencia de fractura en los bordes incisales de ambos incisivos centrales. Se puede observar que hay pérdida de la visibilidad del espacio periodontal a nivel apical del incisivo central afectado. Y en la imagen de la derecha podemos ver un incisivo maxilar lateral extruido posterior al trauma, y se puede observar el aumento del espacio periodontal a nivel apical por desplazamiento del diente por la extrusión. Bueno, a continuación seguimos con la avulsión, la cual es una lesión por desplazamiento completo de un diente en el proceso alveolar. Como características radiológicas de esta lesión, en el caso de las avulsiones recientes, la lámina dura de la cavidad se puede observar conservada y visible por varios meses. El diente faltante puede desplazarse hacia el tejido blando adyacente y su imagen se puede proyectar sobre la imagen del proceso alveolar, dando la falsa impresión de que se encuentra dentro del hueso. Para diferenciar entre un diente con intrusión y un diente avulsionado que se encuentra dentro de los tejidos blandos adyacentes, se debe realizar la toma de una imagen de tejido blando del labio o de la lengua que haya sido lacerado, y en algunos casos también se puede observar que el hueso nuevo dentro de la cavidad de cicatrización puede ser muy denso y aparentar o simular un remanente apical. Bueno, como mencionaba anteriormente, se puede observar en esta imagen la formación de hueso durante la reparación posterior a una avulsión de un primer premolar superior. Se puede observar cómo el hueso se está desarrollando desde las paredes laterales del alvéolo, y la imagen central radiolúcida, que muestra la flecha presente en la imagen, puede tener un aspecto similar a un canal radicular, dando una imagen como
errónea de la impresión de un fragmento radicular retenido. Bueno, y llegamos al último grupo que corresponden a la lesión del proceso alveolar. En el caso de las fracturas simples del proceso alveolar, estas pueden afectar las corticales vestibular o lingual del maxilar o la mandíbula. Estas fracturas se asocian comúnmente con lesiones por luxación y por lo general se ven afectados varios dientes y el plano de la fractura suele tener una orientación horizontal. La fractura puede afectar a una sola cortical o extenderse por todo el proceso alveolar. Y también el plano de la fractura podría ubicarse de forma apical a los dientes o involucrar incluso el alveolo. Como podemos ver en ambas imágenes inferiores, vemos que se presenta una fractura del proceso alveolar que incluso llega a comprometer el alveolo del incisivo central mandibular. Respecto a las características radiológicas de estas lesiones, los pacientes que presentan traumatismo dentoalveolar limitado generalmente se pueden diagnosticar y manejar con imágenes periapicales y oclusales. Estas imágenes nos van a mostrar entonces líneas de fractura radiolúcida ubicadas en cualquier nivel entre la cresta del proceso alveolar y la región periapical. Las fracturas que estén presentes en una sola cortical van a ser difíciles de detectar, especialmente cuando los segmentos fracturados no tengan algún grado de desplazamiento. Ahora bien, una fractura de la cortical vestibular anterior puede ser de forma más evidente observada en una imagen oclusal si es que se ha producido algún grado de desplazamiento óseo y también cuando el haz de rayos X está orientado casi en un ángulo recto con la dirección del desplazamiento óseo. En el caso de las fracturas de ambas corticales, estas suelen ser bastante más evidentes. En el caso de estas lesiones, las imágenes mediante COM-IMCT con un field of view pequeño proporcionan una mejor descripción de la ubicación, extensión y desplazamiento de las corticales óseas fracturadas. Las pautas de diagnóstico por imágenes recomiendan que, en ausencia de otras lesiones maxilofaciales o de tejidos blandos que pudieran requerir otros tipos de exámenes de diagnóstico con imágenes más avanzadas, se debería elegir como modalidad de elección siempre el COM-IMCT con campo de visión pequeño para poder diagnosticar traumatismos dentoalveolares limitados. Como podemos ver en las imágenes inferiores en la diapositiva, vemos diferentes cortes de COM-BIM. En la imagen A y B vemos una fractura de cortical alveolar vestibular y en el caso de la imagen C vemos una fractura del proceso alveolar que se observa como una imagen radiolúcida horizontal. Entonces, también es importante tener en consideración que mientras más cercana esté la proximidad de la fractura a la cresta alveolar, mayor será la posibilidad de que también exista una fractura radicular presente en los dientes adyacentes. En las imágenes convencionales 2D puede ser difícil diferenciar una fractura radicular de una línea de fractura superpuesta en el proceso alveolar. Por lo tanto, se deben tomar varias imágenes con diferentes ángulos de proyección para poder ayudar a hacer esta diferencia. Si es que el plano de fractura está realmente asociado con el diente, la línea radiolúcida no se desplazará respecto a este. Y también se debe considerar que la ubicación de la línea de fractura en relación con los ápices también es un indicador de riesgo de posibles complicaciones posteriores a futuro. Cuando el plano de fractura está en contacto con los ápices radiculares, el riesgo de reabsorción radicular interna o externa es bastante más alto. Bueno, y a modo de conclusión, considerar que siempre se deben evaluar traumatismos dentoalveolares con múltiples imágenes periapicales y oclusales, también cambiando las angulaciones, tanto horizontales como verticales, para poder evaluar de forma más adecuada la detección de alguna posible fractura a cualquier nivel, ya sea dentario o de tejido de soporte. Siempre mantener y almacenar las radiografías iniciales porque estas van a ser útiles en el seguimiento del paciente a largo plazo para poder evaluar cambios y posibles consecuencias. También tener presentes las diferentes manifestaciones radiográficas de las lesiones para poder generar un correcto diagnóstico y también tener en consideración cuáles podrían ser las consecuencias a futuro más probables que ocurran. También siempre recordar tomar una radiografía de la arcada opuesta y de los tejidos blandos para poder evaluar presencia de posibles traumas en la arcada contraria o incrustación de fragmentos dentarios o de cuerpos extraños en los tejidos blandos lacerados asociados.
Y también, finalmente, en caso de no observar rasgo de fractura claro mediante las imágenes 2D, siempre evaluar el estado de el espacio periodontal en toda su extensión y también considerar que podría ser posible necesitar un estudio mediante COMIM-CT para poder tener mayor detalle y poder observar tridimensionalmente la zona afectada.